Busquemos la palabra del Señor en Hebreos capítulo 9. Del versículo 1 al 5. Le daremos lectura en el nombre maravilloso de nuestro Salvador Jesucristo. Dice así la palabra del Señor. Ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Que el Señor añada una rica revelación a la lectura de su palabra. Amén. Ya cierto, como hemos en estos últimos tiempos, cierto, hablando del hermoso libro de Hebreos, hoy nos toca hablar del santuario bajo el antiguo pacto. Podemos ver, mis hermanos, de que aquí el autor de Hebreos, después de hablar en el capítulo 7 acerca de las cualidades personales de nuestro sumo sacerdote, el autor nos está escribiendo las glorias de sus funciones, dice, sacerdotales. Acabamos de ver, ¿cierto?, como el hermano Jaime nos exhortaba el último mensaje, ¿cierto?, del capítulo 8, del 6 al 13, que el pacto en el tono al cual ejerce su sacerdocio es superior al pacto del Antiguo Testamento. Ahora, al llegar al capítulo 9, ¿cierto?, a modo de introducción, el tema cambia, ¿cierto? En lugar de contrastar los dos pactos, el antiguo con el nuevo, ¿cierto?, nos hablará ahora del tabernáculo, el terrenal y el celestial, en los cuales, se dice, los sacerdotes levíticos, nuestros sumos sacerdotes, ejercen su ministerio. Entonces, ¿cierto?, aquí era el escritor de Hebreos, ¿cierto?, como es de costumbre, ¿cierto?, como que cambia, como bruscamente, porque estaba hablando, ¿cierto?, de los pactos, y ahora nos va a hablar del tabernáculo, de cómo estaba estructurado el tabernáculo en aquellos tiempos, ¿cierto?, en el Antiguo Testamento, por ordenanza de Dios, ¿cierto?, que era una tienda, ¿se acuerdan? Era una tienda que trasladaban, ¿cierto?, que tenía sus dimensiones, su forma, cómo tenía las medidas, ¿cierto?, exactas, y simbolizaba, ¿cierto?, y tenía una rica simbolismo espiritual, mis hermanos, este tabernáculo. Entonces, el primer pacto, ¿cierto?, no carecía de valor, porque el primer pacto, ¿cierto?, Dios lo quiso así, Dios lo hizo así, no era que careciera de valor. Acuérdense ustedes que el autor de Hebreos nunca quiso comparar a Jesús comparó a Jesús, sí, lo comparó con Aarón, ¿cierto?, con los ángeles, con varias cosas, ¿cierto?, del Antiguo Testamento, pero nunca para desmerecer lo anterior, sino que dice que él siempre dijo que el Cristo era superior a todos esos, ¿cierto?, estatutos antiguos. Nunca lo hizo para dejar en menos lo que había él mismo dicho o había ordenado en el Antiguo Testamento, sino que no lo hizo para eso, sino que para decir, mis hermanos, de que tenemos un sacerdote celestial mejor, ¿cierto?, y perfecto, que entró una vez y para siempre al tabernáculo para morir, ¿cierto?, por todos nosotros.
Eso es lo que está diciendo, aquí está haciendo el hebreo. Nunca quiso, cierto, o nunca ha querido desmerecer lo que Dios había nombrado, porque Dios instituyó el sacerdocio de Aarón, ¿cierto? Dios lo instituyó, ¿cierto? Del linaje de Leví, ¿cierto? Él lo instituyó. Y así, ¿cierto? A Moisés, ¿cierto? Lo tomó para que guiase al pueblo. Y muchas cosas más, ¿cierto? Que nos hablan en el Antiguo Testamento, que vamos a seguir tomando ahora en hebreo, ¿cierto? Hermosa la palabra del Señor. Y vemos de que este escritor, ¿cierto? Ahora pasa a hablarnos de la ordenanza, ¿cierto? Del pacto de la ordenanza, del culto del santuario terrenal. Un santuario terrenal que Dios había, ¿cierto?, ordenado que hiciesen. ¿Cuándo lo hizo? Cuando dice que Dios se le presentó en el Sinaí a Moisés, ¿cierto? Y le dice que voy a hacer un nuevo pacto con ustedes, con mi pueblo, ¿cierto? Y ahora ustedes me harán una tienda, ¿cierto?, para yo estar con ustedes. Y, como le decía, este primer pacto no carecía de valor. Dios lo dio y Él no hace nada sin valor u objeto. Por medio del antiguo pacto, Dios escribió algunas clases de culto y lugar especial para adorar. Pero esto era temporal. Temporal, ¿cierto? Era sombra realmente del verdadero tabernáculo, ¿cierto? Del verdadero sacrificio, como le decía, que era Cristo. Entonces, el santuario, ¿cierto?, y el culto existían por institución divina, pero eran temporales. Como la tierra, ¿cierto?, que es temporal, ¿cierto?, Dios ordenó dar descripción hermosa como significado y detallada de Mesías eterno. De aquí, ¿cierto?, en este tabernáculo Dios, como le digo, Dios quiso, o el hebreo, ¿cierto?, el autor de Hebreo quiso detallar en grandes, no sé si en grandes rasgos, la obra expiatoria de nuestro Salvador Jesucristo, ¿cierto? Una forma de poder, ¿cierto?, hablar, ¿cierto?, de este grande Redentor. Ahora, el autor de Hebreos, ¿cierto?, usted sabe que, como nos han predicado nuestros predicadores, que lo que quiere que el autor de Hebreos en este libro es que los hebreos no retrocedan, que no retrocedan, que no se resbalen, que no caigan, ¿cierto?, de la gracia, que no caigan, sino que dice que Él lo exhorta, lo redarguye, con énfasis, con amor, para que ellos no retrocedan, porque ellos miraban los ritos anteriores, todo lo que hacían, ellos querían volver atrás, querían de nuevo estar en las ceremonias, ¿cierto?, en los rituales, en las maneras que Dios se le había dado, ordenado, pero no entendía que eso era pasajero, que eran sombras de lo verdadero, que eso pasaba, ¿cierto? Más en Cristo todas las cosas son hechas nuevas, ¿cierto? Eso es lo que quería el autor de Hebreos. Entonces, les pasa a dar un detalle, ¿cierto?, del tabernáculo, y un detalle bien rapidito, porque en el versículo 5 dice, de las cosas no se puede hablar ahora en detalles. Lo hizo bien rapidito, porque hay varios detalles aquí en el tabernáculo que no nombró. Pero ¿por qué lo hizo así? Porque él quería llegar luego a lo principal. Quería llegar luego a lo más importante. Quería llegar luego a Cristo. Quería de nuevo presentarle a Cristo a su pueblo. El verdadero, el para siempre sumo sacerdote. Eso es lo que quería. Entonces da un detalle rapidito del tabernáculo, porque el tabernáculo estaba dispuesto así, dice, la primera parte se llamaba lugar santo. Estaba en el candelero, la mesa y los panes de la propiciación. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía un incendiario de oro y el arca de pacto, cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y todo
y sobre ellos los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora en detalle. Dio una reseña mínima del tabernáculo. Entonces, en esta descripción breve, dice que podía haber tomado, ¿cierto?, el templo, porque era el último que había, ¿cierto?, porque ya, acuérdense que ya no había tiendas, sino que dice que Dios, los pueblos de Jerusalén alababan en Jerusalén, en el templo de Jerusalén, ¿cierto? Pero él quiso ir más atrás, en las tiendas, en el tabernáculo que Dios había ordenado que hiciesen, para poder habitar con su pueblo. Entonces, la única puerta ¿cierto? Perdón. Fue el primer santuario, dice, además del más temporal y el más terrenal. Por ende, sirve para ilustrar mejor la idea del autor. Estaba hecho principalmente de pieles y era transportable. De aún desde el punto de vista humano, era la esencia de todo lo que no permanece. Era de materiales de la tierra, ¿cierto? De oro, de pieles, de ¿cuánto se llama? De vigas, ¿cierto? De madera, de lino, así tantos materiales que eran ocupados, ¿cierto?, para poder hacer este tabernáculo. E incluso más dice que pidieron, ¿cierto?, de ellos mismos dar de todo lo que tenían para poder hacer el tabernáculo. E incluso dice que era demasiado, así que le dijeron que no llevaran más, que con lo que tenían era suficiente para levantar el tabernáculo que Dios había ordenado hacer. El atrio, dice, del tabernáculo tenía poco más de 45 metros de largo. Voy a hacer una breve descripción de las medidas, y casi 22 de ancho. Su única puerta al lado oriental medía más de 9 metros de ancho y 2 metros de alto, para permitir la entrada al mismo tiempo de varias personas. Es una descripción, dice por ahí un autor, un escritor, gráfica de Jesucristo, que dijo: yo soy el camino y yo soy la puerta. Había una sola puerta, había una sola forma de entrar al tabernáculo para que pudiesen entrar, ¿cierto?, los pueblos de Israel. Una sola manera, una sola forma. Y aquí dice que daba a entender de que Jesucristo mismo era el camino, Jesucristo mismo era la puerta, ¿cierto?, para poder llegar. Simbolismo, ¿cierto?, de lo que Cristo iba a hacer por nosotros. Entonces, dice, el cristianismo, dice, no es exclusivo porque los cristianos hayan hecho así, sino que porque Dios lo hizo así. Dice, por supuesto, a lo largo de la historia los cristianos han hecho que la iglesia terrenal sea exclusiva de muchas formas erradas, pero Dios ha hecho que su iglesia eterna sea exclusiva intencionalmente. Solo se puede entrar por ella por medio de ¿quién? De Jesucristo. En alguna ¿cierto?, la manera de entrar, ¿cierto?, a este tabernáculo es Cristo. Pero yo le estoy hablando del tabernáculo terrenal. Es que estoy más o menos comparando lo que simbólicamente significan las partes del tabernáculo. Dice, el primer acceso en el atrio exterior era el altar del bronce. Estaba hecho de madera de acacia, revestida de bronce, medía poco más de 2 metros cuadrados, estaba a más de 1 metro de nivel del piso, y en la parte superior tenía una rejilla de bronce. Los carbones que se ubicaban debajo de la rejilla y los sacrificios encima, en las 4 esquinas del altar había cuernos para atar al animal cuando lo iban a sacrificar. Dice que el altar de bronce es una descripción perfecta de Jesucristo. Como aquel que limpia a su pueblo. Que el Señor nos ayude. Entonces, como le decía, rápidamente, siguiendo, ¿cierto?, hacia adelante, al cruzar el atrio se llevaba al tabernáculo como tal, así
casi 14, dice, metros de largo por 4,5 de ancho y 4,5 de alto. El lugar santo ocupaba 2/3 del área, lo cual quiere decir que el lugar santísimo era un cubo perfecto, de aproximadamente 4,5 metros. Solo los sacerdotes podían entrar al lugar santo. Entonces, veía a mis hermanos en la historia, usted sabe que había un solo sacerdote, un solo cierto linaje que podía efectuar el sacerdocio, ¿cierto? Había uno solo. Ellos estaban encargados de día a día efectuar holocaustos a Dios, que eran los sacerdotes de Aarón. Y estaban todo el año en el lugar santo, todo el año ejerciendo sacrificios por el pueblo. ¿Cierto? Llegaban al atrio los de Israel y llevaban el sacrificio, y el sacerdote en el lugar santo hacía el sacrificio por la familia que llevaba, ¿cierto? Por todo el pueblo. Pero dice que una vez al año, en el lugar santísimo, el sumo sacerdote entraba para entregar holocausto a Dios. Una vez al año. Una vez al año dice que estaba y ofrecía sacrificio por el pecado de todo el pueblo. Y ese era el lugar santísimo. Entonces, era un cubo perfecto, dice, aproximadamente de 4,5 metros, solo los sacerdotes podían entrar a ese lugar santo, donde había 3 accesorios. El escritor de Hebreos menciona solo 2, porque como lo dijo en el versículo 5, son cosas de las cuales no se puede ahora hablar en detalle. Solo nombró 2. El lugar santo, a la izquierda, cuando el sacerdote entraba, había un candelero de oro sólido con 7 brazos, cada uno lleno de aceite puro de oliva. Y este candelario, mis hermanos, tenía que estar todos los días encendido. No se podía apagar. Con aceite de oliva todo el día prendido. Y eso estaba a cargo, ¿cierto?, el sacerdote. A la derecha estaba la mesa donde se ponían los panes de la proposición. La mesa, como la base del altar, era de madera, de acacia recubierta de oro. Tenía 90 centímetros de largo, 15 de ancho y 78 de alto. Dice que cada sábado ponían los 12 panes recién hechos sobre ella. Uno por cada de las 12 tribus. Eran 12 panes, eran 12, ¿cierto?, tribus. Y se colocaban 6 y 6. Me hubiese gustado tener como un dibujito ahí, va a ser más fácil para explicar, ¿cierto?, lo que era el tabernáculo. También era... ¿Dónde voy? Dice, cada sábado ponían los 12 panes de pan recién hechos sobre ella, uno por cada tribu. Al final de la semana los sacerdotes y nadie más de los que los sacerdotes, dice, tenían permitido comerse los panes. Nadie más. Más allá, en el centro del lugar santo, estaba el incendiario. También era de madera, de acacia, recubierto de oro, medía 30 centímetros por 45 y alrededor de 90 de alto. Sobre este altar estaban los carbones encendidos del altar de bronce en el atrio donde se hacían los sacrificios. Estos 3 accesorios también describen a Cristo, dice. Dice, todo lo que hay en el patio estaba relacionado con la salvación y la limpieza de los pecados. Jesús cumplió un sacrificio en la tierra, fuera de la presencia celestial de Dios. El atrio exterior era accesible a todo el pueblo, como Cristo era accesible a todo aquel que iba a Él. Pero en su santuario celestial está aislado del mundo, aún temporalmente hasta para su propio pueblo. Desde este lugar celestial Jesús ilumina ahora nuestro camino, descrito por el candelario dorado. Ve que todo tiene un simbolismo, todo tiene que simboliza a Cristo mismo. Amén. Nos sustenta, dice, descrito por los panes de la proposición. Intercede por nosotros, descrito en el incendiario. Jesús dice, entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Eso lo dice en Juan 9:5.
Cuando dejó el mundo, este mundo quedó en tiniebla, y Él es la luz de la vida, solo para los creyentes. Es la luz que dirige nuestros caminos, el único que a través del Espíritu Santo ilumina nuestra mente para entender la verdad espiritual. Él. El único que, ¿cierto?, que por Él, el Espíritu nos habita, nos guía a través del mundo en oscuridad. ¿Ve que tenía un simbolismo importante el tabernáculo? Por eso aquí el escritor, ¿cierto?, de Hebreo, ¿cierto?, quiere hablarnos de él, pero no tan detalladamente como lo estoy haciendo yo, pero lo quise hacer para poder entender más o menos de qué es lo que está hablando el autor de Hebreo. Cuando dejó el mundo, este pueblo quedó en tinieblas y Él es la luz de la vida solo para los creyentes. Él es la luz que dirige nuestros caminos, el único que a través del Espíritu ilumina nuestra mente para entender la verdad espiritual. El único que por Él el Espíritu nos habita, nos guía a través de un mundo en oscuridad. Él es nuestra luz que surge en nuestros intentos, es nuestra mesa de los panes de la proposición, Él nos alimenta, cada día nos sostiene con palabra. Estamos hablando espiritualmente, con palabra. La palabra no es solamente nuestra comida, sino nuestra luz, ¿cierto? Nuestra luz nos dirige, nos exhorta, ¿cierto? Nos dice, por aquí está el camino, no te vayas por acá, por este es el camino, esta es la forma, esta es la manera de alabarlo a Él. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. El aceite es el Espíritu Santo, que estaba día a día, ¿cierto?, simbolizado en el candelario, que tenía 7 cuernos, ¿cierto? Dice por ahí que simboliza ahora es el Israel, lo dice Burr, no sé, yo no lo digo yo, sino que lo dice Burr, dice que simboliza ahora el pueblo de Israel. No sé si será así, pero la palabra no es solamente nuestra comida, sino nuestra luz, y el aceite es el Espíritu de Dios, que ilumina al mundo por nosotros, mis hermanos. Qué fuerte eso. Que ilumina al mundo por nosotros. Se supone que nosotros somos los mirares de Dios, ¿cierto? Porque Dios está en nosotros, el Espíritu Santo está en nosotros. Dice que Dios no ve al mundo porque está en tinieblas, pero sí ve a sus hijos. A los que han creído en Él, a los que han, ¿cierto?, sido comprados con la sangre maravillosa de nuestro Salvador Jesucristo. El altar del incienso describe a Jesús haciendo intercesión por nosotros. El sacrificio perfecto haciéndose el intercesor perfecto. El lugar santísimo, tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo. Nuestro hermano Jaime nos hablaba del velo, ¿se acuerdan? Lo que estuvieron. Que cuando Jesús dijo, consumado es, ¿qué pasó? En la cruz, dice que se partió el velo. Y dice que ahora tenemos entrada al lugar santísimo a través de nuestro Salvador Jesucristo. Qué hermoso, ¿ves? Qué hermoso este tabernáculo. Tiene muchas, ¿cierto?, riquezas espirituales para nosotros. Donde solo podía entrar el sumo sacerdote y solamente una vez al año, el día de la expiación. En este lugar es el más santo de los lugares terrenales. No había más que un ascensor. Este es el lugar, el más santo de los lugares terrenales. No había más que un accesorio. No había más que un accesorio. El arca del pacto. En ella había 3 artículos extremadamente preciosos. Era una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Estaba hecha de madera de acacia cubierta de oro. Tenía alrededor de 90 centímetros de largo y 77 y medio de ancho y 70 de alto.
En la tapa estaba el propiciatorio, donde estaban los querubines de gloria. Figuras dice que son figuras angelicales de oro sólido. Entre las alas de estos ángeles, en el propiciatorio, Dios se encontraba con los hombres. Y aquí dice, y de allí me declaré a ti y hablaré contigo de sobre el propiciatorio, de entre los dos querubines que están sobre el arca del testimonio, todo lo que yo mandaré para los hijos de Israel. Y esto lo dice en Éxodo 25, 22. Esa era la manera que tenían, ¿cierto?, de que Dios se comunicaba con el pueblo a través del sumo sacerdote. Era la única manera, ¿cierto? Era el único que llevaba, ¿cierto?, las ordenanzas al pueblo, el sumo sacerdote. Bajo el antiguo pacto solamente una persona podía entrar, ¿cierto?, al lugar santísimo. Una persona, que era el sumo sacerdote. Y con muchas limitaciones, usted sabe, hombres, ¿cierto?, pecadores, ¿cierto?, llenos de fallas. Dice que el sumo sacerdote cuando tenía que entrar se preparaba para entrar, se lavaba, cambiaba su ropa, ¿cierto?, tenía un traje especial para entrar. Había muchas, ¿cierto?, ordenanzas en ese aspecto. Después que salía, ¿cierto?, después del sacrificio, dice que tenía que volver a lavarse los pies, ¿cierto? Y así, ¿cierto? Y Dios, solamente una persona podía entrar bajo el lugar santísimo y tenía muchas limitaciones. Para todo el propósito práctico, el hombre no tenía acceso a Dios en absoluto. Los sacerdotes reguladores no podían ir más allá de la primera parte del santuario, ¿cierto? No podían entrar al lugar santísimo, solamente había uno que se preparaba para eso. Los otros sacerdotes tenían que estar en el lugar santo. Solamente una persona podía llegar ahí. Ya, entonces, los sacerdotes reguladores no podían ir más allá de la primera parte del santuario y la persona del común no podía ni más allá del atrio exterior. El pueblo de Israel no podía estar más allá del atrio exterior, no podían sobrepasar el lugar santísimo, tenían limitaciones, ¿cierto? No podían pasar porque Dios lo había ordenado así y así tenía que ser, porque dice que si ellos traspasaban, dice que automáticamente eran muertos. Habían ordenanzas, habían rituales, habían formas de hacerlo, de adorar a Dios. Dice que el único mobiliario en el lugar santísimo era el arca, que presentaba a Jesucristo, la propiciación verdadera. Cuando nos conocemos a Jesucristo como Salvador, llegamos a la presencia de Dios, al verdadero lugar santísimo. Dios ya no está en contacto con el hombre entre las salas de los querubines, dice, en un propiciatorio dorado. Está en contacto con todos los hombres en su Hijo. En su Hijo, por medio del cual el velo se partió en dos. Jesucristo es el propiciatorio. Solo sobre la base de la sangre de un cordero tendría Dios comunión con Israel. Y solo sobre la base de la sangre de Cristo la tendrá con los hombres. Cuando Juan usa el término propiciación en Juan, 1 Juan 1, 2, relaciona a Jesús con el propiciatorio, pues la misma palabra, ¿cierto?, se usa en el propiciatorio, en Éxodo 25, 17. Dice, el antiguo pacto tenía un santuario con descripciones y símbolos divinos, pero era terrenal, pasajero, temporal. Era sombra del verdadero tabernáculo. Nunca, ¿cierto?, pudo o proporcionó acceso verdadero a Dios. Nunca lo hizo. Porque era sombra de lo que veía venir. Era sombra del verdadero tabernáculo celestial. Entonces, veían aquí en esta hermosa palabra, mis hermanos, de que, como decía el hermano Jaime ese día domingo, yo lo tomaba para mí, ¿cómo estamos? ¿Cómo
nos comportamos, cómo adoramos a Dios, cómo nos presentamos delante de Él, cómo llegamos a la casa del Señor, cómo es nuestra vida, mis hermanos, cómo es nuestra forma de actuar en este mundo. Y el hermano Jaime nos decía, ¿cierto?, de que a veces somos tan, bueno, yo lo entendía en esa forma, de tan, ¿no?, como le dijera, indiferentes a la obra de Dios. Somos tan indiferentes, ¿cierto? Nos comportamos tan mal, mis hermanos, con esto tan hermoso que hizo Dios por nosotros, con esto tan preciado, mis hermanos, que tenemos, que somos hijos de Dios, mis hermanos, y somos salvos por la sangre maravillosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tenemos un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos y está a la diestra de Dios Padre intercediendo por nosotros, mis hermanos. Dios no siquiera nos ve a nosotros, ve a Cristo. Si verdaderamente somos hijos de Dios. Entonces, ¿cómo está nuestra vida espiritual? ¿Cómo está nuestro actuar? Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Porque esta palabra es primeramente para mí. Porque aquí, mis hermanos, en todo esto, fue rapidito lo que pude hacer, mis hermanos, por el tiempo. Y hay algo tan hermoso en esta parte, mis hermanos, del tabernáculo. Y el versículo 1 nos dice, mis hermanos, y que aquí quiero sacar mi aplicación. Ahora bien, aún en el primer pacto, lo que, cierto, habíamos hablado, tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Había una forma de hacerlo, como le explicaba, había una forma de adorar a Dios. Dios lo instituyó así, ¿cierto? Pero ahora en el santuario celestial, mis hermanos, hay una sola forma. Ya no son ritos, ya no son vestimentas, ya no es, ¿cierto?, llevar machos cabros, ¿cierto?, animales para expiación por los pecados. Ya no es así, gracias a la misericordia de Dios, sino que Cristo, una vez y para siempre, se ofreció como sacrificio perfecto por amor a la humanidad, por amor a usted y a mí. Qué gran amor de Dios para con nosotros, habernos elegido, mis hermanos, en habernos elegido y ahora ser parte de la iglesia del Señor. Ahora yo veía aquí, mis hermanos, en el culto terrenal había ordenanza y en el culto celestial también hay ordenanza. Y lo tomabas del comentarista, ¿cierto?, de Burr. Y lo que dice lo subraya así. El culto a Dios no se puede realizar de cualquier manera. Hay una forma, hay un camino, hay una puerta. Es Cristo. Ahora, usted sabe que hay distintas iglesias, distintas formas que tienen de alabar a Dios, que algunas no son las correctas, ¿cierto? Pero dice que Dios viene a buscar una sola iglesia, a la iglesia que Él, ¿cierto?, compró a precio de sangre. Entonces, dice Burr, debido en parte al acceso tan gloriosamente libre que tenemos al Padre como consecuencia de la obra sacerdotal de Jesucristo, algunas personas presumen de su derecho al culto y actúan como si pudiera acercarse a Dios de cualquier manera, sin comprender que siempre hay ordenanza de culto.
requisitos que deben ser respetados. De la misma manera en que bajo el antiguo pacto el creyente se acercaba a Dios por medio de una serie de preparativos rituales, bajo el nuevo los creyentes hemos de adorar a Dios en espíritu y en verdad. Esa es la forma, esa es la manera de poder adorar a Dios en espíritu y en verdad. Ya no son los ritos, ya no es la manera de vestirme, ya no son los himnos que queremos cantar que nos gustan. No, hay una sola manera, una sola forma de llegar, ¿cierto?, a adorar a Dios, que es en espíritu y en verdad. Cuando estaba la mujer samaritana, ¿cierto?, cuando le dio agua, ¿cierto?, a Jesús, y la mujer samaritana le pregunta, ustedes dicen que tenemos que adorar, ¿cierto?, en Jerusalén, en el templo. ¿Y Jesús qué le dice? Me parece que Juan 4:23. Dice la mujer, nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Acuérdense que estaba el templo en ese tiempo. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, la hora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores buscará que le adoren. Esa es la forma de adorar a Dios. Esa es la manera. Ahora, como les decía anteriormente, el pueblo hebreo quería retroceder, quería volver atrás, ¿cierto? Querían adorar a Dios con los ritos, con las formas antiguas, pero el autor de Hebreos es enfático en decirle, ¿cierto?, que hay una sola forma, hay una sola manera de llegar a Dios, que es a través de nuestro sumo sacerdote, nuestro Salvador Jesucristo. Ahora, cuando está hablando, cuando dice aquí la hora viene, es cuando se refiere a la muerte y resurrección, ¿cierto?, y la ascensión de Jesús tras haber completado la redención. Los verdaderos adoradores, Jesús quería decir que tras su venida como Mesías y Salvador, los adoradores serían identificados, no por un lugar o por santuario en particular, sino por su adoración al Padre a través de ¿quién? De Cristo. A través de Cristo. Gracias a la venida de Cristo desapareció cualquier otra distinción entre adoradores falsos y verdaderos, cuyo fundamento sea un lugar determinado. No hay un lugar determinado, ahora usted puede adorar a Dios donde se encuentre. Aquí, en su casa, en el trabajo, en el colegio, en la universidad, en un paseo, en unas vacaciones, usted puede adorar a Dios. Y esa es mi aplicación de este mensaje, mis hermanos. Mucha información, pero quería hablar de esta parte que verdaderamente, mis hermanos, nos puede ayudar a nosotros. Nos puede hacer vida, nos puede instar a adorar a Dios como Él se merece. La única forma, mis hermanos, es a través de Cristo. No piense en que si voy a vestirme de tal forma, o si voy a hacer tal cosa, porque esa es mi manera de adorar a Dios. Eso no es la manera. La única manera de adorar a Dios es en espíritu y en verdad, en Cristo Jesús. Esa es la verdadera adoración.
Entonces, los verdaderos adoradores son aquellos que adoran a Dios desde cualquier lugar a través del Hijo y de todo corazón. Esos son los verdaderos adoradores. A través del Hijo y de todo corazón. Dice que Dios dice no habitar más en templos hechos de manos de hombres. ¿En dónde habitar? En el corazón del hombre. Entonces, que el Señor nos ayude, mis hermanos, que Dios nos dé gracia, nos dé la sabiduría, el entendimiento para poder hacerlo. ¿Por qué se merece que lo adoremos? Se merece, mis hermanos, que nuestras vidas sean en adoración a Él. Que cada día que estemos, ¿cierto?, que Dios nos dé la vida, podamos adorar a Él como Él se merece. Para Dios, ¿cierto?, sea la honra y la gloria, y para mí siempre su misericordia. Oramos al Señor. Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos hablas por tu palabra. Tú diriges nuestra vida, Dios amado. Nos das el entendimiento, nos das la sabiduría, nos das el pan celestial, Dios amado, que tanto necesitamos para nuestra vida espiritual. Nos alumbras, Dios amado, por tu palabra. Que aunque a veces estamos débiles, Dios amado, más usted permanece fuerte, usted permanece firme y nos da ese vigor que tanto necesitamos para seguir adelante, Señor amado. No importando las circunstancias, no importando los problemas, no importando las enfermedades, Dios amado, que tú estás con nosotros. Gracias por tu hermosa palabra, Dios amado. Danos la gracia, danos el entendimiento para poder, Señor amado, adorarle como usted se lo merece, en espíritu y en verdad. Hoy en esta tarde nos hemos llenado con su palabra, hemos llenado nuestra vasija, Dios amado. Gracias, Padre. Este cántaro, Dios amado, que no vale nada, pero usted, Dios amado, lo ha ocupado para poder ser sus hijos, Dios amado. Ayúdanos, Dios amado, danos sabiduría, danos entendimiento para poder, Dios amado, día a día atesorar su palabra y guardarla en nuestros corazones. Y no guardarla, sino solamente tenerla ahí, sino que ponerla por obra, Dios amado. Ayúdanos, Dios amado, y que podamos, Dios amado, día a día ser verdaderos hijos suyos, Dios amado, y podamos adorarle donde quiera que estemos, en cualquier lugar, Dios amado, en lo más profundo, Dios amado, a lo mejor en una cueva, no sé, poder adorarle como usted se lo merece. Denos la sabiduría que podamos entender esto, que podamos saber de que usted se merece todo, Dios amado. Usted se le merece todo, Dios amado. Toda honra y toda gloria es para usted, Señor amado. No hay ningún mérito en nosotros. Su obra maravillosa en la cruz ha hecho todo por nosotros. Gracias porque usted nos alienta y nos da fuerza espiritual para seguir adelante. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo, mi Salvador. Amén.